Hola mis queridos hermanos, la paz de Jesús con cada uno de ustedes. Soy Freddy Guzmán, misionero católico, quien les saluda y quien hoy quiere compartir con ustedes una pequeña cápsula para hablar sobre la oración. ¿Es necesaria la oración? ¿Se puede vivir sin la oración? Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice el Salmo 127:1. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Palabra de Dios. Aquí el salmista nos habla de que si nosotros dependemos de Dios, entonces tenemos la seguridad de tener protección, tenemos la seguridad de estar construyendo con una base firme, construyendo con Dios, el mejor arquitecto que ha hecho este mundo, ¿no es cierto? En 6 días Dios dijo y se hizo, y todo lo que Dios hizo era bueno. Bueno, nosotros con la oración hacemos reconocimiento de que dependemos de Dios y que sin Dios no podemos hacer nada y que el hombre propone, pero solo Dios dispone. Cuando el arcángel San Miguel se separa de la propuesta de Lucifer, precisamente se separa porque él se reconoce necesitado de Dios y reconoce a Dios como el único a quien se le debe rendir honor, adoración, porque nadie hay como Dios. Ese fue el grito del arcángel San Miguel. ¿Quién como Dios? Y los que formamos parte de este ejército de Dios, decimos junto con el arcángel Miguel, ¿quién como Dios? Y porque creemos y decimos ¿quién como Dios? Es porque vemos la necesidad de estar en constante oración, que nuestra vida sea una oración. Quisiera recordar un cuento que puede ilustrar mejor esta afirmación. Dicen que un estudiante que fue cruzado por un monje en bote, se burló de este monje porque este monje tenía grabado en cada uno de sus remos una palabra que decía en un remo decía hora, y en la otra, en el otro remo, la palabra grabada era trabajo. Entonces él se dio cuenta que era el lema, ¿no es cierto? El estudiante se dio cuenta que era el lema del monje, de esta orden benedictina. Seguramente él, con su orgullo de estudiante, de creer saberlo todo, le dice a este pobre monje que bastaba con trabajar y no era necesario orar. A lo que el monje le dice, bueno, veremos si es así. Entonces deja a un lado el remo que dice ora y solo empezó a remar con el remo que decía trabaja. Y es allí como quedó demostrado que no se puede remar solo con el remo trabajo, porque si solo dependes de tus fuerzas, va a pasar lo que pasó con este bote que daba vueltas y giraba ahí mismo. No había avance. Y si solo oras y esperas que Dios haga todo por ti, que Dios haga lo que te corresponde, tampoco es lo ideal, tampoco es lo indicado. Como decir, Dios hazme santo, pero yo siempre busco caer en tentación. O decir, Señor, yo quiero tener buenas calificaciones, bendice mi lápiz, mi cuaderno, mi libro, y me dejo llevar por esto que podríamos decir a la suerte, pero yo no estudio. Entonces pongo a prueba al Señor. Hoy en día muchos
dicen, yo tengo mucha vida de oración, por lo tanto, aunque me exponga a la pandemia, aunque me exponga el virus, no me voy a contagiar. Con eso olvidan que Jesús, cuando fue tentado en el desierto, el demonio también le dice, tírate del cerro, porque está escrito que unos ángeles no te harán tropezar. Y Jesús le dice, también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Con eso quisiera llamar a la responsabilidad, a seguir en oración, pero también no exponernos. Estos extremos de hermanos que a veces quieren exponerse pueden perfectamente contagiarse y contagiar a los demás, o muchas veces no reconocer la medicina diciendo yo solamente dependo de, de Dios, también es caer en esta tentación de poner a prueba al Señor. No olvidemos que el Señor dice que cuando sanó a un ciego de nacimiento, untó lodo en los ojos. Es decir, Dios usa los instrumentos más humanos para darnos y recobrarnos la salud. Pido por cada uno de ustedes, para que el Señor de la misericordia, a quien yo tengo a mis espaldas, tenga misericordia de ustedes y de cada uno de nosotros, y nos otorgue esa paz de la cual Él ha dicho que la humanidad no la encontrará mientras no se acerque, no reconozca que en su corazón brota la luz en medio de esta oscuridad. De su corazón brota esta luz en medio de esta oscuridad de desesperanza. La paz de Jesús con cada uno de ustedes, mis hermanos. La paz contigo, mi querido hermano, les saluda Freddy Guzmán, misionero de Chile. Vamos a hablar de los Sagrados Corazones. Del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 21 en adelante. Dicho esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y exclamó: Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, preguntándose a quién podría referirse. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús tanto quería, estaba recostado a la mesa sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntase a quién se refería. El discípulo que estaba recostado sobre el pecho de Jesús le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: a quien yo dé el trozo de pan que voy a mojar en el plato. Y mojándolo, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Cuando Judas recibió aquel trozo de pan mojado, Satanás entró en él. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo. Ninguno de los comensales entendió lo que Jesús había querido decir. Palabra de Dios. Para entender los corazones de Jesús y el corazón de María, tenemos que entender también que el lenguaje bíblico, cuando habla de corazón, habla de lo más profundo. Cuando en el primer mandamiento Dios nos dice: amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. En el fondo está diciendo con lo más íntimo que hay en ti. Y fíjense que Judas llegó a ser el traidor que, según el versículo 27, Satanás entró en su interior, es decir, entró en su corazón. Por eso también dice la palabra: guarda tu corazón. Es decir, si tu corazón se guarda para el Señor, tú puedes ser un fiel discípulo del Señor. Y fíjense que Juan, en este episodio,
dice que en el versículo 23 estaba recostado a la mesa sobre el pecho de Jesús. Es decir, estaba escuchando el palpitar del amado, de quien ama a su iglesia, de quien iba a dar la vida por la iglesia, es decir, por todos sus elegidos. Y es que para entender los corazones de Jesús y de María, hay que ser como Juan, es decir, hay que acercar el oído a la voz de Jesús, que nos dice que nos ama. Porque, ¿cómo podemos escuchar el palpitar si yo no me acerco a escuchar? Y es que para escuchar el amor de Dios, tengo que guardar este silencio interior de tanto ruido del mundo que nos quiere distraer y quiere hacer ensordecer nuestros oídos para no escuchar que Jesús nos ama y que Jesús, desde que tuvo corazón, desde el vientre de María, ha latido por esta humanidad. Y que Jesús, aún después de su muerte, Jesús sigue amándonos. Por lo tanto, han pasado más de 2000 años en que este corazón de Jesús sigue latiendo por amor. Y el corazón de María nos lleva al corazón de Jesús. Dice el texto de San Lucas que María guardaba todo en su corazón, porque su corazón almacenaba la gracia. En su corazón estaba la persona más importante de su vida, que era Jesús. Y como estaba Jesús en su corazón, es porque la Virgen nos dice que su inmaculado corazón es el seguro refugio que nos conduce a Dios. Palabra de la misma Virgen en Fátima a los 3 pastorcitos. Y este corazón dice también en Fátima, en el año 1917, al final este corazón inmaculado triunfará. ¿Cuándo? Cuando este corazón nos logre llevar al corazón de Jesús. Y fíjense que Juan, el que apoyó su oído en el pecho de Jesús, pudo acompañar a Jesús de Jerusalén al monte Calvario con María, sin miedo, a diferencia de los otros discípulos que no lo acompañaron, que tuvieron miedo y que huyeron. Pedro lo traicionó 3 veces, Judas lo vendió. Todos ellos no tenían el don de escuchar el amor de Dios, ese amor que te está diciendo confía en mí. Dice María Valtorta que María vio la desesperación de Judas y le rogó a Judas: anda, pídele perdón a Jesús, que Jesús te perdonará. Y Judas se cerró. Judas se cerró en su desesperación, no confió no confió ni en la misericordia de Jesús, solo se miró a su ombligo y dijo: no soy digno, yo debería haber sido intachable, pero fui infiel, no cumplí como discípulo del Maestro. María siempre te llevará a la Eucaristía, porque María estuvo en el Calvario, y toda misa es el recuerdo, el memorial de Cristo en la cruz. Su corazón, hermano, su corazón, hermana, conságreselo a los sagrados corazones y tendremos la salvación.